que organizamos. La primera tuvo lugar el pasado jueves 12 de junio sobre la sucesión en la empresa familiar, toda la problemática asociada a la transmisión dentro de la familia de la empresa, y terminaremos el próximo miércoles 2 de julio, recordad, miércoles 2 de julio, sobre la venta de la empresa o la entrada de un inversor. También otra de las problemáticas asociadas a la transmisión de la empresa. Y en el caso de hoy, pues vamos a tratar el tema de la toma de participación en la empresa de directivos y de trabajadores, un tema desde luego de bastante actualidad y que desde luego concita bastante atención. Para ello tenemos como ponentes a Luis Unceta, de BSK, y a Íñigo Las Heras, de OP Consultores. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, pues poco más que decir, que dejaremos al final un turno de coloquio, de preguntas, pero los ponentes prefieren que si tenéis alguna duda conforme van desarrollando su exposición, pues se la vais haciendo con toda tranquilidad. Y como estamos en familia, pues nada, vamos a ir empezando. Rafa. Nada, yo también muy breves palabras para introducir la jornada de hoy, el contexto dentro del ciclo. Agradeceros vuestra presencia y agradecer a Adegi también la posibilidad que nos da de haber llegado a vosotros y de realizar estas jornadas en estas magníficas instalaciones que tiene. BSK y OP Consultores somos dos organizaciones que prestamos servicios a las empresas. BSK en el ámbito legal, mercantil, fiscal, administrativo, etcétera, y OP Consultores en principalmente los ámbitos de estrategia e innovación y organización y personas. Colaboramos de forma frecuente y dentro de las reflexiones coincidimos en que últimamente detectamos, quizá con mayor frecuencia, pues situaciones de cierta desorientación en empresarios que están pensando en cesar en su actividad y que no saben cómo. Y que en algunos casos incluso esta situación puede poner en riesgo la propia continuidad del negocio. Reflexionando sobre esto se nos ocurrió el ciclo de jornadas que ya ha introducido Pachi, y con este ciclo lo que no pretendemos es agotar todas las alternativas posibles de darle continuidad a un negocio, pero sí creemos que hemos identificado aquellas que pueden ser más frecuentes dentro del entorno de empresas con los que nosotros trabajamos, principalmente pymes y principalmente del territorio de Guipúzcoa. Ninguna de las jornadas pretende agotar el tema. Lo que sí, la idea es que, bueno, que abra vías, que identifique alternativas, sensibilizar y identificar aspectos clave de cada uno de los aspectos. Y sin nada más, yo ya cedo la palabra a Íñigo, que hablará dentro del tema de la jornada de hoy, pues de los aspectos más conceptuales y estratégicos, y luego Luis Unceta, que es director general de BSK y socio fundador, pues ya entrará más en el detalle de la problemática legal de cada una de las alternativas identificadas. Bueno, buenos días a todos. Eskerrik asko Torchagatik. Como decía Rafa, este es un tema que sí que vemos en las empresas que se está dando bastante. Entonces, a la hora de preparar la sesión la hemos dividido en dos partes. En una primera parte yo voy a estar hablando sobre un poco el marco general, cuando se da desde el punto de vista de la empresa la opción de abrir la participación a trabajadores o directivos. Explicaremos un poco el proceso en detalle del management buyout, que sería un poco el proceso estándar, que a todos igual nos suena, es el término más acuñado de venta a directivos. Lo vamos a explicar un poco en todas sus fases. Sería un poco el modelo estándar y un poco por contraposición con ese modelo igual más teórico, más perfecto. Vamos a explicar también un poco, por no dejarnos nada en el tintero, procesos de venta a trabajadores, sin ningún afán de
clasista de distinguir, pero sí que es cierto que en las problemáticas de las organizaciones, en la medida en que las organizaciones están más o menos desarrolladas, este tipo de procesos van a ser más fáciles. Son procesos que de por sí son complejos, porque al fin y al cabo, si en la sesión anterior se veía que había una problemática de sucesión en las empresas familiares, este tipo de procesos al final no dejan de ser una alternativa de sucesión, pero que no deja de ser un caso específico de venta de empresa, con todo lo que ello conlleva. Entonces, como decía, vamos a establecer un poco esa distinción más conceptual entre procesos de venta directivos y procesos de venta de trabajadores, que igual se están dando más en estos momentos. A partir de ahí sacaríamos unas conclusiones generales desde el punto de vista de la empresa, y luego en la parte de Luis entraríamos al detalle de la instrumentación de las operaciones desde el punto de vista jurídico-fiscal. Como os ha comentado antes, yo voy a ir hablando. En cualquier momento, si queréis preguntar, sentiros libres, o si queréis hacemos al final un turno de preguntas, como prefiráis. Entonces, un poco hilando con la sesión anterior, que era un poco de sucesión, en problemática de sucesión en la empresa familiar, para aquellos que no estuvieseis, bueno, pues por hilar un poco con esa sesión, hemos traído esta gráfica que nos parecía interesante. No sé si se ve muy bien, pero es una encuesta del Barómetro Europeo de Empresa Familiar del 2013. Entonces, aquí básicamente se recoge la opinión de propietarios de empresas sobre sus reflexiones acerca de la continuidad de negocio y la sucesión. Entonces, es una información que es bastante gráfica, porque si veis las tres primeras líneas de arriba, al final, que es un poco la mayoría de las respuestas, todas serían alternativas que pasan por el traspasar la empresa a la siguiente generación. A partir de ahí, ¿qué otras alternativas habrían? Las hemos agrupado, pero básicamente serían otras tres: las que implican algún tipo de venta, el traspaso no de la propiedad, sino de la gestión de la empresa a una gerencia profesional, que en estos últimos tiempos quizás un poco, pues como consecuencia también de la crisis y del agotamiento un poco de las empresas y de los propietarios, se está dando bastante esa alternativa intermedia de abrir la gestión a una gerencia profesional. Y por último, la opción de cierre, que también se está dando, y no solo cuando el negocio va mal, sino que en algún caso reciente, no habiendo sucesión y estando el negocio en un momento relativamente bueno, se ha decidido cerrar, con todo lo que eso conlleva. Entonces, en las estrategias un poco de venta, ahí ¿qué opciones se abren? Pues vender a competidor, o vender un poco a otras empresas del sector, vender a terceros independientes, entrada de figuras inversoras, que luego vamos a ver en detalle, tipo capital riesgo, que pueden comprar el 100% o entrar en un porcentaje inferior. Y dentro de esas opciones de venta estaría un poco la que nos reúne aquí hoy, que sería la opción de venta vamos a ver equipo directivo, pero estamos hablando de empleados. Entonces, como veis, la hemos recuadrado ahí en línea discontinua. Es una opción que, según esta gráfica, pues no sería de las más consideradas. Sin embargo, la realidad, igual también a raíz un poco de los últimos años, es que sí que está habiendo una cierta sensibilización y sí que se están dando procesos de traspaso de la propiedad a la plantilla. Una conclusión que ya avanzamos es que es muy importante, va a influir mucho desde la perspectiva estratégica de la empresa, la motivación final, el origen de esos traspasos. En la medida en que esos traspasos estén más o menos planificados y ordenados, mayor garantía de éxito en un proceso que ya es complejo. Cuando esos traspasos obedecen más a situaciones como se está viendo un poco, en las que se mezclan problemáticas de sucesión con problemáticas desde el punto de vista de la viabilidad del propio negocio, ahí es cuando este tipo de procesos, pues ya de por sí, añaden una complejidad mayor. Entonces, como decíamos, procesos de toma de participación, vamos a hablar de empleados, directivos o trabajadores. Es una alternativa clara de continuidad de negocio. Como decíamos antes, y esto va a ser importante, es un caso particular de venta de empresa. Va a haber distintas partes, distintos objetivos, y al final hay que llegar a una valoración de la empresa. Va a haber distintas percepciones
de ese valor y hay implícita una negociación. Decíamos también, se están dando procesos de este tipo y es probable que a futuro, en la medida en que se agotan un poco las alternativas de sucesión que hemos visto antes, y también un poco por filosofía de empresas, se vayan dando más este tipo de casuísticas. Por poneros algunos ejemplos que vosotros igual seguramente os serán más o menos cercanos o tendréis otros en la cabeza, posibles ejemplos o situaciones desde dentro de la empresa en la que se pueden dar paso a este tipo de procesos. El más claro es un poco la falta de empresario o empresarios o socios que en un momento dado están ya buscando relevo y ese relevo no está claro dentro de la familia y se están planteando otras posibilidades que, como decíamos, pueden ser desde la venta al traspasar la gestión a incluso a cerrar. En otros casos, en empresas un poco más de nuestro entorno, con un accionariado compuesto por diferentes socios, puede ser una oportunidad que surge en un momento dado porque alguno de los socios quiere vender su participación, porque está ya jubilado o cercano a la jubilación y lo que quiere es salir del negocio. Entonces ahí no estaríamos hablando de venta total de la empresa, pero sí se abre una opción de vender parte de la propiedad. Otro caso, este es igual un poco más de libro, pero que se ha dado también. En el caso de empresas que son filiales o unidades de negocio de empresas más grandes, grupos corporativos o grupos multinacionales que en un momento dado, por decisión estratégica, y no es raro, deciden vender una parte de negocio o una filial. Ahí se abre una oportunidad un poco especial para el equipo directivo que ya está gestionando esa unidad de negocio, esa filial, de hacerse con la propiedad. Otro caso que igual se está dando mucho últimamente por la propia situación del negocio. En estos momentos, un poco ya tras 6 años de crisis, como decíamos antes, coincide un poco problemáticas de sucesión que las tendríamos sí o sí en un plazo más o menos cercano de tiempo y que se ven igual un poco azuzadas por la situación de negocio que ya se viene deteriorando y es un poco la última gota que da el empujón y se empiezan a plantear pues la necesidad un poco de capitalizar la empresa y dar entrada un poco a los trabajadores. El quinto ejemplo que poníamos, y este es igual diferente de los anteriores, muchas veces hemos estado hablando alternativas de sucesión o por problemáticas de negocios. Muchas veces hay empresas que dentro de su estrategia de empresa o como visión de la propiedad está el implicar de alguna manera a los trabajadores en el proyecto empresarial y esa implicación va a ser vía entrada en el capital. Entonces estos serían un poco ejemplos más o menos cercanos. Entre las empresas en las que trabajamos habría un poco de todo, pero la realidad es que va a haber una problemática de sucesión en la medida en que las propiedades un poco van agotando su ciclo en la empresa y están buscando esa salida y además haciendo una revisión del modelo de negocio de la empresa probablemente pasa por lanzar una serie de iniciativas estratégicas que ellos mismos ya no se ven ni con ganas ni con interés en lanzar. Como decía antes, vamos a separar un poco por dos motivos. A nivel conceptual, para explicar luego en detenimiento el proceso de management buyout, vamos a distinguir entre procesos de venta directivos y procesos de venta a trabajadores. Desde el punto de vista técnico, los pasos serían los mismos a dar. Hay un proceso de valoración, hay un proceso de venta, hay un proceso de negociación, hay un proceso de articulación jurídico-fiscal de la operación, pero desde el punto de vista práctico, con una mirada un poco dentro de la organización, al final, en la práctica, pues hay una diferencia entre aquellas empresas que tienen desarrollado unos cuadros organizativos, un nivel directivo que ya gestiona el negocio, que ya conoce un poco el negocio y que tiene su propia visión, y entonces se produce ahí una cierta barrera entre las dos partes por falta un poco de ese paso previo de haber desarrollado la gestión y haber un poco igual involucrado a los trabajadores en una visión más global del negocio.
directivos, como decíamos, estaríamos hablando de empresas en las que existe un equipo directivo, es un equipo directivo consolidado que conoce ya el negocio y que probablemente está gestionando ya el negocio para los propietarios actuales. Muy importante, puede haber una propuesta de venta por parte de la propiedad, pero un rasgo característico es que el equipo directivo decide comprar la empresa. O sea, él tiene su propia visión de lo que vale, tiene su propia visión de a dónde puede llevar el negocio y lidera de alguna manera esa oferta de compra. Normalmente detrás habrá un negocio que es atractivo, que tiene unos buenos resultados, y si el histórico reciente en estos años no es tan bueno, desde luego tendrá buenas perspectivas a futuro, porque luego veremos que este tipo de procesos implican problemáticas de financiación, con lo cual el negocio de partida pues tiene que tener un poco unas expectativas creíbles de generar buenos resultados. Con lo cual, en la práctica que estamos viendo, pues que se trata de empresas normalmente con un cierto tamaño y nivel de gestión. La propiedad puede ser de tipo familiar, una estructura societaria más diversa, o como decíamos, grupos filiales de multinacionales o de otros grupos más grandes. Aquí las fórmulas y los procesos de participación están bastante estandarizados. Si miráis en internet hay bastante información teórica. Los términos más conocidos serían el del MBO, el Management Buyout, que es cuando los directivos de una empresa compran el negocio, pero también hay otras figuras como el Management Buy-in, que es algo diferente, que son directivos de otra empresa que compran un negocio, normalmente dentro del mismo sector. Es una figura diferente, pero que también existe. Lógicamente el grado de riesgo es más alto. En el caso como decía, de ventas a trabajadores, estaríamos frente a empresas que van a tener un tamaño y un nivel de gestión más reducido. Normalmente esa figura que es tan típica en nuestro tejido de empresario gestor, propiedad similar, propiedad familiar o estructura societaria más o menos concentrada. El rasgo igual, no siempre, pero que puede ser definitorio de este tipo de procesos, la situación de partida del negocio. En estos años, pues estos 6 años de crisis que llevamos, normalmente, no siempre, pero detrás hay una situación de negocio que no es todo lo bollante que fue en su momento. Entonces, y cuya viabilidad puede ser variable. Aquí al final, en comparativa con el otro, la propuesta normalmente es de la propiedad hacia los trabajadores. Es raro que veas una propuesta de los trabajadores hacia la propiedad en este tipo de casuísticas. Aquí, desde el punto de vista técnico, como decíamos, es un poco los mismos pasos a nivel conceptual. Los procesos no estarían tan estandarizados, son un poco más a la carta, por decirlo de alguna manera, con distintas problemáticas, distintas opciones, y la complejidad y el éxito pues va a ser variable no tanto por el proceso en sí mismo, sino por la situación de partida. Pues, un poco por separar entre los dos, ahora vamos a ver en detalle la figura del Management Buyout, tomarlo como una descripción conceptual de un modelo estándar que tiene sus fases. Luego en la parte de Luis veremos que sobre ese modelo o ese arquetipo, las casuísticas, las variantes, las opciones de negociación van a ser tantas como situaciones se den. Pero bueno, sí creo que nos puede servir para entender las fases que más o menos vamos a tener que seguir. La idea es un poco presentaros esas fases y ir un poco señalando, desde nuestra opinión, pues un poco los aspectos críticos a tener en cuenta en cada una de sus fases antes de llegar a esa fase final de instrumentación de la operación en sí misma. ¿Qué es el Management Buyout? Al final es la compra de la empresa o parte de ella por el equipo directivo. Normalmente son operaciones que requieren financiación externa, y aquí viene un poco una de las patas que complican el triángulo. Aquí estaríamos normalmente pensando en figuras de inversor, empresas tipo capital riesgo o inversores privados, o vía financiación de deuda. ¿Cuáles son los rasgos determinantes para que sea un MBO, o los
los condicionantes. El primero, por muy obvio que pueda sonar, tiene que haber una parte propietaria que quiera vender. Esto puede sonar redundante, pero luego veremos que el rol de la propiedad es crítico. Es muy importante ver un poco el enfoque de la propiedad, por qué se ha propuesto esto, qué es lo que se plantea realmente. Puede estar muy claro en un momento y puede que a lo largo del proceso de materialización del MBO se vea que no está tan claro. Como decíamos, existe un equipo directivo, es un equipo directivo consolidado, normalmente liderado por una figura de gerente profesional o CEO, que conoce el negocio, que está comprometido con la gestión, que en un momento dado se le plantea la oportunidad, bien porque la empresa está buscando proactivamente vender o porque ellos ven la oportunidad y deciden aprovecharla, pero lo importante es que el equipo directivo se plantea comprar la empresa y pone en marcha un proceso de MBO recurriendo a terceras partes normalmente y por supuesto en colaboración con la propiedad, como decía, y decide comprar la empresa, con lo cual tenemos un nivel directivo que conoce tanto el negocio y está tan seguro de a dónde lo puede llevar, poniendo en marcha su plan de negocio o sus estrategias, que quiere arriesgar y quiere pasar a comprarse la empresa en la que trabaja. Como decíamos antes, normalmente detrás de esto suele haber un negocio consolidado en sectores atractivos. Son negocios que son de por sí ya rentables y si no, las perspectivas a futuro desde luego tienen que ser buenas, porque como veremos el negocio tiene que ser lo suficientemente bueno como para generar los resultados que requería el propio negocio, pero además los necesarios para cumplir con esas obligaciones de financiación que va a acarrear el proceso de compra. Entonces al final, en el punto 4, pues son procesos complejos, son procesos delicados. Delicados sobre todo por las partes que intervienen. Vamos a tener una propiedad actual que se encuentra que parte de sus trabajadores le proponen comprar. Esa propiedad está un poco en modo de venta, empleados que están en modo de compra, y además van a aparecer terceros externos que son figuras que están buscando invertir, con lo cual tienen sus propios objetivos y su propia agenda de intereses. La buena noticia es que son procesos bastante estandarizados en sus fases y en sus problemáticas. Es importante conocerlos y es importante contar con un asesoramiento externo experto por varios motivos. Primero, porque como va a haber distintas partes, es bueno que haya un tercero independiente que de alguna manera intermedie y lleve un poco la dirección de ese proceso, y por otro lado son procesos que siendo complicados se pueden alargar. Normalmente no tiene por qué, pero se habla que puede durar entre 6, 8 o 9 meses, depende de cómo avancen las distintas negociaciones. Y claro, entre medio hay que seguir llevando el negocio. Ese equipo directivo a la vez está desempeñando sus tareas del día a día y por otro lado está metido en un proceso de negociación con distintas partes para comprar la empresa. Entonces, eso plantea problemáticas un poco de conflicto de intereses en un momento dado. Pues como decíamos, un poco por incidir en las partes. Tenemos la propiedad, tenemos el equipo directivo y entre medio la empresa, el negocio actual. Desde la perspectiva de dentro de la empresa, ¿no? Cuestiones que surgen a la hora, como decíamos antes, el rol de la propiedad va a ser muy importante. Algunas cuestiones en torno a la propiedad. Lo hemos venido viendo. ¿Qué tipo de propiedad tenemos delante? Es una propiedad que sigue manteniendo cierta conexión con el negocio, que sigue estando en contacto con la gestión, o por el contrario es una propiedad que se ha ido desvinculando generación tras generación de la gestión del negocio, y en un momento dado lo que se está planteando es vender la empresa y su objetivo va a ser un poco pues vender lo mejor posible. Otra cuestión que puede parecer un poco redundante: ¿qué es lo que quiere realmente? ¿Estamos hablando de vender el 100% o estamos hablando de vender solo un porcentaje o estamos hablando de vender solo una parte de los activos? Otra pregunta importante: ¿a quién estaría dispuesto a vender? Quiero decir, es una opción que ya se ha planteado, se ha reflexionado sobre ella y se está buscando proactivamente la venta y se está ya en contacto con otros posibles compradores, o no se han tenido en cuenta esas opciones y se ha planteado directamente el vender a
a los directivos. En algunos casos, ya por motivos pues más personales, una propiedad puede estar más interesada en vender dentro de la propia empresa, vender a conocidos, para evitar un poco, para asegurar la continuidad del negocio, para evitar que vaya para a manos extrañas, por motivos igual un poco de premiar el trabajo de las personas que están dentro, o no, puede estar valorando distintas ofertas, y entonces la oferta de compra del equipo directivo estará compitiendo con otras ofertas. Ahí un poco lo que decíamos, la postura respecto a la compra por parte de los empleados. Si es una postura positiva, de querer mantener el negocio independiente, de asegurar el trabajo, se puede dar igual incluso la circunstancia de que en un momento dado esté dispuesta a financiar esa operación de compra por parte de sus empleados, lo cual se da bastante y ayuda a rebajar un poco esa parte de financiación que va a complicar la operación. O por el contrario, puede ser una postura indiferente de querer un poco vender la empresa, maximizar un poco el valor de esa venta, o sencillamente no considera seria la propuesta de compra de los directivos, no por nada, sino porque igual no se la habían planteado, o porque realmente por el importe del que se está hablando no consideran que se pueda llevar realmente a cabo frente a propuestas de compra de empresas externas más fuertes. Al final estamos hablando de que es un proceso en que una parte de la plantilla se va a comprar el negocio. Muy importante, ¿cuánto piensa la propiedad que vale su empresa? Si una propiedad no se ha planteado nunca o no se ha visto una circunstancia de hacer una valoración de la empresa, este va a ser una primera situación en la que va a valorar la empresa, y ahí puede haber una diferencia entre el valor percibido por la propiedad. Si tú has montado una empresa, has estado trabajando, eres un socio trabajador, y al final de unos años, por mucho que los números te están diciendo lo contrario, tu percepción de lo que vale la empresa puede ser mayor de una valoración un poco objetiva, más a precio de mercado, con lo cual, como decíamos, es un montado igual, y se ve al precio resultante de esa valoración en estos momentos que dada la situación no va a ser muy buena. Si se fija una horquilla de valoración, vamos a estar igual más cerca del tramo inferior. Igual la propiedad en un momento del proceso, llegado a ese precio, empieza a no verlo tan claro, o decide esperar más tiempo, y de alguna manera no paraliza, pero no colabora tampoco en el proceso. Por el lado del equipo directivo, se supone que está dispuesto a comprar la empresa. Es muy importante ver un poco, ellos están gestionando el negocio, qué van a hacer con ese negocio como propietarios, qué previsiones creen que van a hacer, por dónde lo van a llevar, si van a entrar en otros sectores. Todo eso veremos, es un poco el plan de negocio que tiene que hacer el equipo directivo. Aquí, como decíamos antes, la problemática con el equipo directivo es que de alguna manera en este proceso va a ser juez y parte, porque probablemente es el que en mejor disposición está de conocer los entresijos del negocio, es el que más información va a tener, el que ese plan de negocio más realista pueden ser las previsiones que va a hacer, y por otro lado se quiere comprar ese negocio, con lo cual va a querer comprar más barato, y tiene bastante mejor conocimiento probablemente de lo que puede valer el negocio. Entonces ahí la figura un poco del tercero es importante, porque al final en esta operación luego veremos hay que llegar a un precio más o menos medio entre estas dos partes, sin tener en cuenta las terceras un poco figuras de financiación. Y muy importante también de esa apuesta por comprar la empresa, qué parte está dispuesta a poner de su bolsillo. Esto veremos que es uno de los requisitos que va a mirar mucho la figura tercera que se va a traer un poco para invertir en la operación. Esa figura tercera, la figura del inversor, como decíamos, una problemática clara de este tipo de procesos va a ser un poco la financiación. Suelen requerir financiación externa, y ahí las figuras básicamente a nivel conceptual son dos: una figura de inversor que invierta un poco en el capital, que va a comprar un porcentaje de la empresa, y una financiación más tipo deuda bancaria. Como decíamos, si la propiedad tiene su visión del negocio y del valor, el equipo directivo tiene la suya, la figura del inversor va a tener la suya también. Va a querer probablemente, ¿qué está buscando el inversor? Está buscando sobre todo rentabilidad y en un plazo determinado. Va a querer, en definitiva,
entrar en el negocio, entrar lo más barato posible. Durante un tiempo va a contribuir dando estabilidad financiera, credibilidad frente a terceros, para relanzar el negocio con el objetivo de que ese negocio incremente su valor para salir en un tiempo. Esto es muy importante. En la figura del inversor, normalmente, sobre todo si es un capital riesgo, antes de entrar en la operación va a querer asegurar las garantías de salida en un plazo determinado. Se suele hablar un poco, porque conozcáis, pues un plazo entre 5 y 8 años, pero lo que está claro es que en esas negociaciones él va a querer salir en ese plazo, y esa salida o va a ser bien la venta otra vez de toda la empresa, o la venta de la participación de su participación a los directivos, o la venta, por ejemplo, de su participación a terceros. Si eso no se garantiza, probablemente no va a querer entrar en la operación. Como decíamos también, en ese proceso de compra, de alguna manera esa figura inversora está comprando también la validez del equipo directivo. Va a tener su propia valoración de empresas, se hará una auditoría de compra, pero son entidades que están más acostumbradas a estas operaciones de compra-venta, con lo cual tienen tanta más información como para influir un poco en la fijación del precio. Por parte de la financiación más típica de deuda, ¿qué es lo que va a estar mirando? La capacidad de apalancamiento del negocio, con lo cual, como decíamos, el negocio de partida tiene que estar en una situación relativamente buena para que estas figuras en un momento dado quieran un poco entrar. Esa figura inversora no lo he comentado, pero básicamente la rentabilidad que va a buscar va a ser o vía dividendos, o en el momento de esa venta que se va a dar en un plazo X por la generación de las plusvalías. Entonces, teniendo un poco este modelo, es un modelo general con las distintas partes intervinientes. Vamos a entrar un poco al detalle del proceso, y la idea es un poco explicaros cada fase y ver un poco en base a lo que hemos venido hablando, a estas alturas más o menos ya tendréis vuestra propia opinión de dónde pueden estar un poco los puntos críticos. Entonces, la fase de inicio. Aquí diríamos que básicamente se define el 80% de la operación. En esa fase de inicio es un poco todo lo que hemos venido hablando, de cuál es un poco la situación de la empresa desde el punto de la perspectiva de la propiedad, del negocio, del equipo directivo, por el cual se plantea el MBO. Aquí entra un poco todo lo que decíamos. Puede ser que la propiedad esté buscando proactivamente esa venta, puede ser la propiedad, y ocurre muchas veces, que se encuentra con una oferta de compra que no se esperaba y que le hace un poco de repente ponerse en chip de salir y vender el negocio, y ahí es un poco cuando el equipo directivo puede tener la oportunidad de lanzar su propia propuesta de compra. En cualquier caso, tiene que haber un acuerdo a nivel del equipo directivo para iniciar ese proceso de MBO. Lo ideal, vamos a definir un poco el modelo ideal, pero veremos que las casuísticas en la siguiente parte son muchas. Ahí ya se entraría un poco en contacto con una figura externa. Es bueno entrar en esa fase de aproximación a la propiedad, puede ser crítica, por lo que decíamos. Si ha sido una propuesta de la propiedad no habría ningún problema, pero puede que igual la propiedad se sorprenda que el equipo directivo lance una operación de MBO. Hay que tener además un poco el acuerdo de la propiedad, porque a partir de ahí en las siguientes fases se va a desvelar información del negocio, se va a poner en contacto con terceros y se va a trabajar con información un poco confidencial, con lo cual lo ideal es tener el acuerdo por parte de la propiedad para lanzar ese proceso. Ahí también, o más tarde en el proceso, lo ideal sería también tener una cierta garantía de exclusividad, por lo menos durante un tiempo, para tener opciones frente a otras ofertas de compra. En esa fase previa, entonces, y con asesoramiento externo, se va de alguna manera a hacer el análisis previo de la viabilidad del MBO, y ahí se va a valorar un poco todo. Cuánto está pensando en vender la propiedad, si estaría dispuesta en un momento dado a financiar parte de la operación. Ese financiar va a ser normalmente del importe de la compra, aplazar una parte para ayudar un poco al equipo directivo a costear la compra. Entonces ahí se van a plantear distintos escenarios, y de alguna manera vamos a tener ya la foto sobre la que trabajar de proceso de MBO. A partir de aquí,
el equipo directivo, en colaboración con algún tercero externo, tiene que hacer un poco ese plan de negocio. En ese plan de negocio al final se van a recoger esas hipótesis o esos escenarios de partida que hemos visto. Si la propiedad vende todo o si la propiedad va a seguir. Va a haber implícita también una valoración de la empresa. Tienen que definir claramente las perspectivas un poco desde el punto de vista estratégico, a nivel operativo y aterrizarlo a unas proyecciones creíbles de balance y cuenta de resultados, porque ese plan de negocio va a ser un poco su carta de presentación a la hora de ir a buscar financiación externa. Entonces ahí ese plan de negocio tiene un objetivo doble: realmente definir un poco el detalle de la operación y en base a esas primeras cifras empezar a buscar esa financiación externa. Estamos pintando unas fases secuenciales, pero es posible que en algunos momentos algunas de ellas más o menos se solapen. No lo hemos dicho, pero a veces igual el equipo directivo, si ve clara la oportunidad, antes de ir a la propiedad igual se ha puesto ya en contacto o está pensando en alguna figura un poco de capital riesgo, con el cual ya acercarse a la propiedad un poco más, con la operación más definida. En cualquier caso, en algún momento se va a hacer esa valoración de la empresa y hay que llegar a un precio de mercado. Aquí es donde un poco entran los aspectos no tan objetivos, sino más subjetivos de la distinta percepción de valor que puedan tener en principio estas dos partes, propiedad y equipo directivo. Ahí, si ha habido una propuesta de la propiedad, se estaría un poco valorando esa propuesta. Si no, como decíamos, el equipo directivo estará preparando su propia propuesta de compra con un precio en base a una valoración que hacen. Otra fase que va a ser crítica es un poco esa búsqueda de financiación. Con ese tercero externo se va a empezar un poco a tocar las distintas fuentes de financiación. Normalmente se trabaja con una lista corta de posibles inversores que pueden ser privados o empresas de capital riesgo o incluso inversores institucionales. Se va a ver un poco las posibles fuentes de financiación de deuda. A veces igual esa figura de capital riesgo luego en la definición más concreta de la operación puede que financie también en parte vía préstamos al equipo directivo. Y como decíamos, si la propiedad está colaborando y está apoyando ese proceso de compra por parte de los directivos, se estaría un poco viendo pues esa opción de financiación por la parte del vendedor. Aquí se trabajaría un poco con esas propuestas en firme de las distintas partes y se haría una preselección de la propuesta un poco más adecuada a la operación. A partir de aquí, o entre medio, estaría un poco la fase de negociación. Con una terna un poco más cerrada se está trabajando ya en firme y aquí es donde decíamos, pues realmente estamos delante de un proceso de venta. Va a haber una negociación con ese potencial o esos potenciales inversores externos. A veces puede entrar un capital riesgo o si la operación es grande puede que entren más de uno. Se continúa un poco la negociación con la parte vendedora. Se está buscando y trabajando las distintas opciones de financiación bancaria y es en esta fase más adelantada del proceso donde normalmente a nivel documental se va a firmar una carta de intenciones entre las distintas partes para llevar a buen término ese proceso en un plazo determinado. Aquí también normalmente a iniciativa del inversor se va a hacer una auditoría de compra, una due diligence, que es un poco revisar por su parte los números que se han ido haciendo. Como hemos dicho aquí, al final el capital riesgo no tenemos que olvidar que lo que está buscando es comprar barato para salir en un tiempo vendiendo lo más caro posible. Eso no hay que perder de vista. Y si todo va bien y se avanza un poco hacia el cierre de la operación, vendría ya un poco la parte de la formalización jurídica fiscal y cierre de la operación, que en realidad es cuando se está instrumentando el proceso de MBO. Ahí se va a crear normalmente una compañía instrumental, la figura de NewCo, en la cual van a participar los nuevos socios, trabajadores y las figuras de capital riesgo, y que va a ser un poco el holding al que pertenece la empresa comprada.
esa es la parte que vamos a ver un poco más en detalle a continuación, pero ahí habría un poco todo un trabajo realmente de articular, de ver las distintas opciones de financiación, toda la documentación legal que hay detrás, los contratos y las cláusulas entre las partes y si todo va bien, la firma y cierre de la operación. Este sería, como decimos, el modelo tipo. Teniendo este modelo en la cabeza, luego en la parte de Luis iremos viendo un poco las casuísticas. Al final este es un modelo que no deja de ser un modelo conceptual, que luego en la práctica puede variar en muchos de los aspectos según las posturas de partida de la propiedad, de los directivos y también lo que tengan que decir esos inversores. Y realmente la operación en un momento dado puede tener una apariencia y en el cierre final ser diferente un poco pero sí diríamos que una vez en ese análisis preliminar del planteamiento de la operación se está definiendo ya realmente la operación casi en su totalidad. Si eso más o menos se hace bien, se tiene un poco el visto bueno, incluso la colaboración por parte de la propiedad, la operación es realmente viable. A partir de ahí, el resto, como veis, son fases más o menos lógicas. Se nos puede caer el proceso en alguno de los puntos o las negociaciones van a ser duras, pero a partir de un momento realmente se está ya empujando un poco el proceso hacia su buen término. Entonces, teniendo un poco este modelo ideal en la cabeza y por no dejarnos nada, vamos a ver un poco lo mismo para procesos un poco de venta a trabajadores, que vamos a definir un poco por contraposición con este modelo. Esto que vamos a ver ahora se está dando ahora mucho en las empresas y estaríamos pensando en ese tipo de empresas, como decíamos, que son muchas a nuestro alrededor, muchas veces son auxiliares de otras empresas más fuertes, en las que si es de forma planificada mejor, pero muchas veces es un poco de manera como reacción un poco a una situación deteriorada del negocio que se plantea en estos procesos. Entonces ahí la complejidad añadida es que va a haber un gap entre la propiedad y los trabajadores por el sencillo motivo de que los trabajadores no han estado un poco involucrados en la gestión, no conocen el negocio, con lo cual se les está vendiendo algo que de entrada les provoca un poco rechazo por desconocimiento. Si además ese negocio está en una fase complicada o con una viabilidad variable o incierta, pues es más lógico que esa operación no llegue a buen término o se nos caiga por el camino. Las fases serían un poco similares, vamos a ver un poco los matices. La situación de partida también sería crítico, como decimos, en la medida en que ese proceso de venta a los trabajadores sea más reflexionado, se haya visto esa necesidad de sucesión con más tiempo, mejor. Eso sería un poco la situación ideal, que se dará o no, que normalmente no se da. Sería un poco el segundo supuesto, que es un poco lógico en las organizaciones en los últimos años. Puede ser un poco más el detonante final, la situación un poco del negocio, que a pesar de que se estén haciendo cosas, se esté revisando el modelo de negocio, o se esté lanzando nuevos productos o entrando en nuevos mercados, la situación es más o menos complicada y a eso se añade que el propietario ya no se ve con fuerzas o no se ve con ganas o no tiene apoyo o relevo dentro de la familia y ya quiere pasar un poco el testigo. Habría también un trabajo al detalle de plan de negocio. Lo que pasa es que en este caso igual el matiz es que más que un plan de negocio estamos frente a un plan de viabilidad. Si el negocio se ha ido deteriorando la cuenta de resultados, lo que se está trabajando es más que un plan estratégico, estaríamos con un plan un poco de viabilidad, ¿no? De sacar el negocio adelante. Con lo cual, la valoración, la propuesta de precio frente a la propuesta anterior, en la que hay distintas percepciones, pero se puede llegar a un valor de mercado porque las distintas partes quieren llevar a buen término la operación. Aquí vamos a estar normalmente en una valoración de la empresa y una valoración del precio final, que si normalmente cuando se valora una empresa hay distintos métodos y hay distintas horquillas, si el negocio está más o menos en una situación complicada, vamos a estar lógicamente más cerca de la horquilla inferior.
Y aquí un poco el matiz también frente al modelo anterior, como decíamos, es que lo que se está trabajando es con una propuesta de la propiedad. En el caso anterior puede haber una propuesta de venta por la propiedad, pero el equipo directivo realmente es el que hace su propia propuesta, la trabaja con terceros y tiene claro un poco el precio al que quiere comprar y las previsiones futuras y cómo lo va a hacer. Aquí fijaros, la situación es radicalmente diferente. Es la propiedad en la que en un momento dado, por dar continuidad al negocio, por solucionar el problema de la sucesión y muchas veces por solucionar el propio problema de negocio de necesidad de capitalización, hace una propuesta a los trabajadores. Si esos trabajadores, como decimos, son pues más de base de producción y tienen una visión más de la operativa, pero sobre todo su punto de producción, y no saben la gestión del mercado, se les está trasladando una venta de la que ellos son una parte más desconocedora. Si además se está haciendo con cierta precipitación, un poco urgencia, pues va a ser más complicado. Habría una parte de búsqueda de financiación externa. Aquí normalmente puede darse, pero no estaríamos con figuras un poco de inversores porque van a ser empresas pequeñas, empresas un poco en sectores no tan atractivos o con no tanto recorrido, y esa financiación igual no va a ser tanto para la operación de compra, sino igual para financiar la propia viabilidad del negocio. Podría haber también una parte de financiación del vendedor, pero ya veis un poco que frente al modelo anterior, que era más complejo, más completo, este es diferente. Habría una parte de negociación, pero es una parte que, como decimos, básicamente con la propiedad. Es improbable que haya terceros externos que entren. Y a partir de aquí también tendríamos lo mismo, una fase de formalización jurídico-fiscal de toda la operación. Entonces, un poco por terminar ya mi parte y sacar unas conclusiones generales, que luego Luis en la parte entrará más al detalle, desde la perspectiva de empresa, algunos mensajes. Estos procesos de participación de trabajadores, directivos o no, al final empleados, es una alternativa a continuar el negocio, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas es que realmente es una alternativa de sucesión, es una alternativa además de venta de la empresa a las personas que ya lo están llevando, que lo conocen, que lo están gestionando bien, frente a terceros externos que igual a su vez venden, o al final ese negocio que tú has desarrollado se va un poco perdiendo. Y tiene una serie de inconvenientes. Aparte de los que hemos mencionado un poco de negociación entre las partes, hay un factor crítico que es el de la financiación de la operación. Como decíamos, es un caso particular de venta de empresa, distintas partes, distintos intereses, y va a haber negociaciones paralelas. Procesos delicados, básicamente por la relación que existe entre las partes, pero que no tiene por qué ser complejo. Si hay una transparencia, una comunicación, hay una búsqueda real de ese proceso, puede ser fluido y el problema puede estar más en la financiación. Pero bueno, que va a haber aspectos objetivos de la operación y aspectos un poco emocionales, ¿no? De realmente vender tu negocio. En la postura, el rol de la propiedad es crítico, puede ser un factor que realmente contribuya a empujar el proceso para adelante. Y si se requiere financiación externa, que normalmente sí, pues hay otras terceras partes externas que van a tener su propio calendario, sus propios objetivos, que va a ser un papel fundamental y que es importante alinear para llevar la operación a buen término. Como decíamos, se están dando procesos de este tipo con más o menos éxito, pero sí que se está notando una cierta sensibilización, a veces un poco de manera proactiva por parte de la estrategia o visión de empresa, de ir cediendo la propiedad a los empleados, con lo cual igual a futuro es probable que veamos más casos. Si la organización está más desarrollada, si existe un nivel directivo que ya gestiona el negocio probablemente para esos propietarios actuales, mayor probabilidad de éxito. Con lo cual, al final, mensaje un poco a trasladar, en la medida en que se pueda planificar con tiempo esa sucesión, mayor probabilidad de éxito. Cuando decimos planificar, no solo ya la venta, sino el desarrollo del negocio, el desarrollo de la organización, el tener un buen nivel de responsables que lleven sus áreas, sus personas, que conozcan el negocio, que tengan una visión global, separar la propiedad de la gestión, desarrollar el equipo directivo. Si todo eso está más o menos trabajado en la organización,
mucho más fácil el llevar este tipo de procesos un poco a buen puerto. Y nada, por mi parte, bien de tiempo.